su fin y se abre un foro de discusión. La idea es que aquellos que hayan tenido inquietud a lo largo del día planteen preguntas, nos pidan el micrófono y los hagan de viva voz para que los ponentes que aún se encuentren el día de hoy, en este momento, por favor, si nos acompañan al frente. De los 13 ponentes del día de hoy, creo que solo quedan 12 u 11. Si nos acompañan, si pasan al frente, están acabando de montar el panel. Y el coordinador de este foro de discusión es nuestro director general del evento, el doctor Alberto Patrón, quien va a guiar y a inducir esta sesión que se llama foro de discusión. Se está proyectando el programa técnico para recordarles a ustedes el nombre de los ponentes y el tema que expusieron. Si pasan, por favor. También les recordamos que se está transmitiendo por Facebook Live. En la parte superior derecha está la dirección por si quieren compartirla con alguien que no vino al evento. Obviamente se está videograbando y posteriormente lo pueden ver, pero en vivo siempre es mejor. Inclusive si están a distancia y están viéndolo remotamente, también nos pueden enviar preguntas. ¿Sí? Adelante, le damos la palabra al doctor Alberto Patrón. Buenas noches, vamos a comenzar este foro de discusión. Lo vamos a hacer lo más rápido posible. Creo que todos tenemos ganas de un buen cóctel que enseguida tomaremos. Bueno, abro los micrófonos para la gente del público que quiera hacer preguntas. Pocas veces en nuestro país tenemos la oportunidad de tener una playa de brillantes ingenieros para responder sus inquietudes. Abro los micrófonos, nada más mencionen a qué ponente quieren hacerle la pregunta. Adelante. ¿No hay preguntas? Bueno, yo voy a comenzar a hacer una pregunta a Monsieur Degollé. Es referente a los grandes puentes que nos ha mostrado él. Si nos pudiera hacer algún comentario sobre el futuro, hacia dónde va, cuál es el límite para los grandes claros de puentes. Es los materiales que tenemos, la calidad del acero, la calidad del concreto. ¿Cuál es el límite para un claro gigantesco en un puente? For which part of the bridge? Okay, if we take the example of the third Bosphorus Bridge, for the steel deck, we have used the classical today steel with a quality of 355 and several zones also with the quality of 400. Type of bridge, and for the cable, the maximum strength of the cable. Cable fue una 1816 megapascales. Y bien. ¿Alguna pregunta del público? Bueno, voy a hacer yo otra pregunta. La voy a hacer para Nicolás Bardú. ¿Hablas español o entiendes español? De la patología que nos presentaste, en general para ese tipo de patologías, como es la reacción sulfática o la patología que nos presentaste, ¿cuál es el remedio que hay que tomar antes? ¿Es la formulación del concreto? ¿Cuál es el remedio? De remedio que tomamos es uno mixto. Voy a intentar responder en español. Es uno mixto entre la composición del hormigón con el dosaje de aluminat
y de sulfato, y también el dosaje de alcalina. Mas no es suficiente, es también la necesidad del control de la temperatura del betonaje. Y esta temperatura debe ser de acuerdo con con la meta y con el riesgo de exposición. Debe ser inferior hasta 75 grados Celsius, o para los hormigones con mayor exposición, inferior hasta 65 degrees Celsius. Gracias. Bueno, Alberto. Sí, adelante. Una pregunta ahí. Sí. ¿Sí? Adelante, Luis. Es que ya andabas preguntando, ya te vas a agarrar preguntando. Una pregunta para el doctor Giristraski. ¿Me escucha? ¿Sí me escucha? Ok. Yo tengo una pregunta. Ha habido 2 colapsos en los últimos meses de estructuras de puentes en el mundo. Uno es el puente en Miami, que no sé si tiene conocimiento, y el otro puente es el puente atirantado del Chirajara en Colombia. Creo que hay unas lecciones aprendidas ahí que quiero que me dé su opinión para evitar este tipo de colapsos. For me, it's difficult to explain it because I'm not familiar with details. This is said in Florida. It looks that maybe the compression strut collapse, but or connection. Yeah, you know that as far. O sea, en lo que se refiere al puente en Miami, es evidente que las tensiones actuaron como miembros de compresión durante la elevación de la estructura. No sé si se diseñó de la manera apropiada. Y luego vi el video, vi de un lado y donde hubo la inclinación, pero es muy difícil para nosotros explicarlo si no tenemos más detalles al respecto. ¿Cree que es aseguramiento de calidad para la construcción en el punto Chirajara, que tuvo un colapso bastante malo? Algo que no estoy familiarizado con este colapso. Pregunta del público, paso acá. Y nada más mencione a quién hace la pregunta y la pregunta, por favor. Buenas tardes. Mi pregunta es hacia el ponente Nicolás. Quisiera saber cómo se dieron cuenta de la aparición de la estringita en el concreto. Si fue por medio de una revisión de rutina o por hacer pruebas. Son los dos, porque la patología es muy parecida con otras patologías. Solo aparecen una red de micro fisuras y el hinchamiento no se ve. Tanto más es muy difícil de medir sin instrumentos particulares. Solo es necesario hacer corazones y experimentaciones, por ejemplo, con el microscopio electrónico para caracterizar los cristales de la patología.
No lo sé si es la respuesta. Gracias. Hay otra pregunta ya. Primero esa y después la que sigue. Gracias. Mi pregunta es para el doctor, el ingeniero Gustavo. Nos habló un poquito del tema de corrosión Sí. con los pilotes de tubo. Sí. Yo he leído un poquito acerca de el Eurocódigo, que nos habla de un espesor de sacrificio de acuerdo a las características de los suelos. Sí. ¿Existe alguna reglamentación o algún documento que nos pueda decir si existe algún factor para reducir o más bien para aumentar la sección del pilote y evitar hacer una protección adicional? Esa es una pregunta. Y la otra es, nos habló de diferentes formas de poder cimentar los puentes, ¿no? Pilotes de concreto, pilas, pilotes de tubo. ¿Qué tan factible podría ser utilizar secciones I, como los H-pile? Y si es factible poder utilizar este tipo de secciones. Sí, la primera pregunta, definitivamente sí es posible, pues, estimar. Yo aquí en las láminas que presenté se ve cuál es el espesor de corrosión que se ha estudiado, es por el promedio por año en las condiciones en que se presentaron. Entonces es posible, si se considera, no sé, 30 años o 20 años, poder sumarle ese sobreespesor al tubo, definitivamente. Existe la situación que también mencioné de que los pilotes que se están usando se rellenan de concreto reforzado. Entonces, de tal manera que si ese tubo eventualmente llegara a sufrir una corrosión muy importante, el concreto tomaría la carga y la transferiría a la parte del tubo que está por debajo de los niveles en donde está siendo objeto de corrosión. Entonces, ese es un segundo factor. Otro factor más es, bueno, lo que se puso aquí de protecciones externas, pero hay otro factor más que no mencioné, que es el hecho de usar aceros anticorrosivos. Existen unos aceros, los Corten, por ejemplo, que son autooxidables, generan una pátina oxidada ya, y entonces a partir de esa pátina la corrosión ya no penetra hacia el interior del tubo. Entonces esa también es otra posibilidad, ¿sí? Ahora, por la segunda pregunta, que es la de los pilotes I, sí, desde luego, definitivamente los pilotes I son aplicables, se han usado mucho. De hecho, en los pilotes de tubo, en la punta, muchas veces cuando vas a tratar de hincarlos en roca, se les coloca un tapón y después se coloca una parte, un tramo de pilote en I, para que con el golpeo esa I se penetre en la roca, porque es de menor sección y a veces se le saca punta. Entonces sí se usan los pilotes en I y son perfectamente admisibles, ¿sí? Ok, creo que había otra pregunta por ahí. Adelante. Gracias. Mi pregunta es para el profesor de Corea, Gil, no recuerdo su apellido. Wait. Okay. En el entendido de que la instrumentación es un campo que siempre debe ser bien visto, también tiene ciertas aplicaciones en el contexto económico. O sea, es decir, en mi opinión, puentes muy sencillos tal vez no ameriten una instrumentación detallada, y naturalmente un puente de gran luz, por supuesto, la requiere. ¿Habría algún criterio, límite, guía que pueda decir, mira, realmente a partir de aquí hace sentido, y sé que hay muchas tipologías, a partir de aquí hace sentido empezar a pensar en instrumentar un puente, y antes de eso tal vez simplemente con estarlo inspeccionando de manera rutinaria es suficiente? Esa es la pregunta. Creo que es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Estamos hablando sobre la factibilidad económica de este sistema. Actualmente solemos instalar los sistemas de monitoreo para las cajas de los puentes, que es como 150 o 180 metros,
pero resulta que estos puentes no necesitan los sistemas detallados de instrumentación, así que decidimos poner un sistema de monitoreo solo para aquellos que cuentan con cables, que son bastante caros de construir y que si fallan causan muchísimos problemas. Yo solo pondría los típicos que necesitan esos sistemas de monitoreo en condiciones normales, pero si hubiera algún problema puedes hacer monitoreo temporal, tratar de darte una idea de cuáles son los problemas, pero los sistemas de los cuales discutí son sistemas de monitoreo constante, entonces tenemos que pensar en sistemas a corto y largo plazo. ¿Otra pregunta? Bueno, ya empezaron. A ver, adelante. Buenas. La pregunta es para don Gustavo Rocha. ¿Sí? En realidad son dos preguntas. La primera es algo muy sencillo. Queríamos un poco saber cuál había sido las medidas de reparación que se realizaron en esa imagen cuando el huracán volteó las barras de acero en una de las imágenes que presentó. Y la segunda pregunta hace mención respecto a las células de Osterberg que fueron utilizadas. No sé si ha tenido también alguna experiencia con la normativa AASHTO y la utilización de estas células para optimizar el diseño, puesto que hay algunos márgenes de seguridad que pueden ser ratificados en el caso de esa utilización. Si fuera el caso, si podría un poco comentar su experiencia. Gracias. Sí, en el caso de las varillas que se doblaron con el huracán Rick, en la foto que presenté, lo que se hizo fue simplemente pues lo que se dobló, cortarlo, empalmarlo o conectarlo con las varillas hacia arriba y se continuó sin mayor contratiempo, ¿sí? De hecho no fue un huracán muy importante. Además tuvo la particularidad de que se alineó exactamente con el cajón, cosa que es muy poco probable que suceda, pero sucedió durante la construcción. En fin, esa fue la medida de corrección que se tomó. En el otro caso particular, ya de lo que estás platicando tú acerca de... ¿Me puedes repetir tu pregunta? Sí, respecto al tema de las células de Osterberg, el tema del código. Bueno, sí, existe normativa respecto a esto en la AASHTO y existe normativa, digo, no sé si es en la AASHTO o en la STM, pero la mencioné yo y está en las láminas que presenté. Además de eso está normado muchos códigos que de alguna manera toman la AASHTO como una normativa propia, como el caso del código colombiano, si están manejadas, ¿sí? Ahora, los detalles específicos de la prueba no, porque no son todas las pruebas iguales. De hecho, lo mencioné en la figura que presenté. En este caso particular, teníamos una resistencia de punta que se esperaba que fuera muy superior a la resistencia por fricción. Por eso fue necesario poner una placa reducida abajo, para que siempre hubiera equilibrio entre la fuerza por fricción y la fuerza por punta. Entonces se redujo esa placa en la punta y hacia arriba, pues la respuesta, la reacción fue de todo el fuste del pilote hacia arriba, ¿no? Entonces no hay detalles de ese tipo, pero sí hay ciertas particularidades que están normadas. Muchas gracias. Tenemos un par de preguntas, primero una, adelante. Go ahead. Tengo información para el caballero que está preguntando sobre el monitoreo. En Europa ya está actualmente en curso un proyecto para el monitoreo que con suerte espero que haga respuesta a ese tipo de preguntas. El reporte va a estar disponible en menos de 2 años. Si tienen algún comentario que hacer de alguna de las preguntas, el micrófono está abierto. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta, por favor. Hello, this is for Professor Mel. It's about the life. Sobre el análisis del ciclo vital. He left. He's not here. Ahí hay un par de preguntas. A ver, Arturo. El micrófono pueden traerlo para acá. Buenas tardes. Yo quisiera hacer una pregunta abierta a quien quiera responder. Lo que vimos es un intenso uso de jabalcones, los puntales inclinados en los tableros para soportar los vuelos.
tanto en estructuras de concreto como en estructuras mixtas de acero. Me llama la atención el detallado de cómo se colocan estos, cómo se reciben en la parte inferior del tablero. Si la experiencia que tienen se requiere de una conexión en donde puede hacer simplemente acero contra concreto sin tener ninguna conexión, se puede quedar simplemente a hueso garantizando que siempre va a estar en una sección en compresión, o se tienen que tomar algunas otras precauciones como dejar un acero pasado, o qué experiencias hay al respecto. Veo que lo usó el profesor Hiristraski, lo ha usado mucho, lo mismo cualquier otro de los expositores que lo ha hecho. El Paco Millán es lo mismo. Giri, adelante. Sí, la pregunta, no entiendo, no te entiendo. Usaría jabalones inclinados, las conexiones para la plataforma. ¿Considera que sea necesario una conexión especial, tener una conexión solo concreto y jabalones, o requiere alguna parte especial para esa conexión? Estás hablando sobre la conexión entre la caja y la parte de compresión. Usualmente usamos un producto epóxico para garantizar la conexión, y esto es se hace durante la construcción. Después de la construcción se llena la junta con el material epóxico. Durante la conexión hay dos puntos que consideramos como que están todos soportados, y luego hay un espacio vacío entre la estructura en la dirección, causando que pueda rotar con el concreto epóxico. Francisco, I think nosotros las veces que lo hemos usado es algo parecido a lo que dice el profesor Straski. El jabalcón lleva una barra saliente y simplemente a hueso se apoya, entonces ya en construcción es muy fácil porque ya simplemente apoya mientras tenemos un tirante arriba, y una vez que ya se ha posicionado simplemente se hormigona con un grout o con un epoxi y ya queda fijado. Al final, como es un elemento a compresión, con el rozamiento es suficiente, nunca hemos tenido ningún problema. Ok, ¿alguna otra pregunta? Ahí hay un par de, bueno, ya hay tres preguntas. El micrófono, ¿se pueden acercar a las? Ok, la persona, adelante. Bueno, mi pregunta es para el profesor Hill de Corea. Bueno, es una pregunta muy sencilla. Nada más que nos aclare cuáles son los parámetros que se usan para definir cada cuántos metros se va a ir monitoreando el puente. Of the separation to place the monitors. How many meters apart? ¿De qué sensores, qué parámetros quiere usted hablar? Pues más bien que nos defina cuáles son los parámetros básicos que utiliza para saber en qué y cómo se monitorean los puentes. You monitor the bridges, the general parameters. Se define el puente entre el punto que vas a medir. Generalmente vemos un diseño desde la estructura, desde el diseño de la estructura, porque tenemos un límite para instalar el sistema de monitoreo. Entonces vemos los cables en algunas áreas donde están sometidos a mayor esfuerzo. Entonces no hay una separación o distancia definida entre sensores. Más bien son decisiones de ingeniería. Hay que ver el comportamiento del puente, hay que poner los sensores y la instrumentación de acuerdo a los puntos que sean más críticos. ¿Otra pregunta? Adelante. Mi pregunta es para la doctora Lucía Fernández, y es sobre
puente de Acapulco en Barravieja. ¿El proceso constructivo que se utilizó fue por la falta de tiempo o por la zona, porque está cerca de una zona sísmica? El hacerlo empujado Sí. fue por no poner obra falsa, porque se podía llevar las riadas la obra falsa, entonces se empujó, y además porque corría mucha prisa. Bueno, es una pregunta también de lo mismo. Si hubiera tenido un poco más de tiempo, ¿hubiera utilizado algún, no sé, un método diferente? Pues, hombre, se podía, si se hubiera podido hacer con obra falsa, hubiera sido más barato, pero como eso no se podía hacer, pues empujado era una buena solución. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Adelante. Bueno, yo tengo una pregunta para Pierre Gilles. Precisamente las estructuras que presentaste, el refuerzo, la patología que están teniendo estas alcantarillas, como le llamamos en México, ¿están prohibidas ahora en Bélgica o siguen usándose? Well, actually we don't use this kind of structure anymore. Este tipo de estructuras ya se usaron mucho cuando construimos la red de carreteras. Usamos este tipo de estructura. En el presente ya no las usamos. No están específicamente prohibidas, pero si alguien me preguntara si pudiera hacerlo, pues tal vez. Adelante. Sergio Coto, sí. Una pregunta, ¿qué piensas? ¿Crees que en México se debería reglamentar, utilizar apoyos de alto desempeño, apoyos aisladores, disipadores, amortiguadores, como legislación, como normatividad, y explorar en que todos nuestros puentes deben estar aislados sísmicamente en la zona C y en la zona D, dado que en el sismo pasado de septiembre tuvimos colapsos de varias estructuras? La pregunta es si se deberían revisar los existentes. Claro. Sí, o sea, independientemente de que haya sucedido un evento sísmico como el que conocemos, o sea, la respuesta es sí, independientemente del evento sísmico. O sea, creemos que siempre hay que invertir en mantenimiento de las obras públicas, porque el dinero invertido en mantenimiento es dinero ahorrado en el futuro. Además, si se ha producido un evento sísmico como el que se ha producido, pues igual sí se debería implementar un plan especial de inspección de los puentes por si han sufrido un daño, porque sabemos que se ha producido una acción muy elevada. Pero en España no existe un reglamento que diga puentes en zona de alto riesgo sísmico, como en México, zona C, zona D, donde vamos desde punto 8 hasta 1.2. Digo, claro que está el periodo de cada estructura y todo, pero generalizar el estudio y la evaluación para salvar vidas también. Bueno, en España sucedió el terremoto Lorca hace unos años y bueno, participasteis vosotros mucho. Y también, bueno, hubo que hacer un trabajo de inspección muy grande porque pudo haber muchas estructuras dañadas. O sea, eso es, por supuesto que sí. Okay, gracias. Sí, no, al respecto, en España es que cuando hay un terremoto nos pegamos todos un susto porque suponemos que nunca hay terremotos en España. Y lo que pasó en el de Lorca, que fue intenso, es que hubo varios daños en puentes que no estaban diseñados pensando en el sismo. O sea, yo creo que a partir de ahí se ha empezado un poco la conciencia a tener en cuenta el sismo en el diseño. Hasta ahora se diseñaba ajeno al sismo. Y como bien sabe el ingeniero, el concepto del diseño antisísmico no es el número y el cálculo, es el concepto. Entonces, casi todos los puentes tuvieron problemas allí en el terremoto de Lorca, pues sencillamente un descabalgamiento fuera del apoyo, porque eran apoyos muy rígidos, de neopreno, y muy pequeños, por lo tanto sencillamente no había topes y se salieron de su sitio. En cuanto al tema ya un poco del seguimiento, lo que hay instalado generalmente en España, ya tanto en carreteras como en ferrocarril, es un sistema de gestión y control de estructuras que tiene inspecciones primarias, inspecciones principales y inspecciones especiales, de forma que todas las estructuras que están ya en inventario son inspeccionadas una vez cada 5 años visualmente para ver si hay algún tipo de síntoma de daño o lo que sea. Y ya en función del número de síntomas se hace una inspección más detallada o una especial con refuerzo.
pero no se distingue entre zonas sísmicas o no sísmicas. Es general para toda la red. Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, yo voy a hacer... adelante, Gustavo. Sí, yo me voy a aventar al ruedo para hacer alguna observación. Lo dije en la presentación, pero quiero puntualizarlo. Mi comentario va en esta dirección. Hasta el año de 1994, aquí en México, los proyectos de todo tipo de obras, pero especialmente de puentes, no se concursaban. Se adjudicaban, se asignaban a aquella persona que al criterio de la autoridad tenía las mejores calificaciones para llevar a cabo esos proyectos. En 94 vino el cambio y entonces le agregaron a la ley de obra pública el famoso y servicios relacionados con las mismas. Y entonces ahí tasaron los estudios y los proyectos prácticamente con el mismo rasero que la construcción. Son dos actividades diferentes. La construcción es una actividad industrial de producción a través de tomar materiales y fabricar algo. El proyecto y los estudios es una actividad netamente intelectual. Las dos actividades son necesarias, no estoy minimizando ninguna con respecto a la otra. Al final de cuentas, la obra es el producto de los dos factores. ¿Pero a qué voy? A lo que voy es que quedó en ese cambio que hubo un lunar que no se ha podido llenar, es el lunar de la supervisión. La supervisión, de acuerdo como está en la ley, no pertenece ni al área de estudios y proyectos, ni al área de construcción. Es una cosa que está ahí flotando y que ha dado lugar a muchos dolores de cabeza. ¿A qué voy? El caso concreto de esa supervisión. Si esa supervisión se maneja como tradicionalmente se maneja, lo que hacemos es que el supervisor revisa el proyecto, pero lo revisa con una óptica de constructabilidad, esto es que cumpla con la construcción, que tenga todos los planos completos, que los elementos estén, que no haya inconsistencias, etcétera. Pero no se mete más allá de eso. Entonces la parte de la liga entre el proyecto y la construcción queda, llamémosle, acéfala. Mi propuesta concreta, que lo dije, es que haya una comprensión de, en los puentes importantes, un seguimiento del proyecto durante la construcción, que no tiene nada que ver con la supervisión. La supervisión se debe encargar de lo que viene haciendo, llevar las estimaciones, la volumetría, la del pago, del autorizar pagos, toda la parte topográfica, todo eso está bien, pero la parte que se refiere a cómo se debe ajustar el proyecto en la obra para que se cumplan las premisas del proyecto, eso tiene que hacerlo alguien con otra óptica. Entonces la propuesta es que haya un agente adicional, que lo ha habido en otros proyectos. En el caso del puente Baluarte que se mencionó aquí, nosotros mismos que éramos proyectistas dimos el seguimiento. En el caso